Hola, bienvenidos a Raíces Terapéuticas. El día de hoy vamos a estar revisando el tema de personalidad y transgeneracional. El árbol genealógico puede influir en la manera en que se desarrolla nuestra personalidad. ¿Te interesa? ¿Te late el tema? Quédate con nosotros. Estamos Isa y David y hoy te vamos a acompañar con este tema. Buenos días, David, ¿cómo estás? Buenos días, Isa. Muy bien, ¿tú? Muy bien, también. ¿Qué onda? Pues interesante el tema, ¿no? Sí. De transgeneracional y cómo se va desarrollando nuestra personalidad a través de nuestras raíces, de todo lo que han vivido nuestros ancestros, no solamente con nuestros padres, ¿no? O sea, nosotros con nuestros padres, sino nuestros padres con sus padres y nuestros abuelos con sus padres y así sucesivamente, ¿no? Entonces está muy interesante porque empezamos a agarrar roles, empezamos a agarrar ciertas características del transgeneracional en nuestra personalidad, lo vamos adoptando. Algo que me platiques así y que sea enriquecedor, obviamente todo lo que tú dices es enriquecedor, pero acerca como de esta dinámica del transgeneracional y la personalidad. Sí, a ver, el tema de personalidad se me hace muy interesante, lo estudiamos aquí en la escuela. Y personalidad, esta parte del carácter, es la forma que regularmente nos identificamos con lo que creo que yo soy, ¿no? Cuando alguien dice, es que yo soy controladora, es que yo soy desorganizado, es que yo procrastino, es que yo... En el momento en que lo establecemos así, establecemos una identidad y por lo tanto podríamos decir que empieza a establecer elementos de nuestra propia personalidad, ¿no? Entonces nuestra propia personalidad va a estar armada de un conjunto de cosas, identidades que creo que soy yo, que no necesariamente soy yo, pero me identifico con ellas, ¿no? ¿Y por qué me atrevo a decir que no soy yo? Creo que siempre suma mucho la mirada desde este aspecto más transpersonal de decir, bueno, y soy mucho más que eso, ¿no? Y poder, no necesariamente identificarme completamente con la personalidad. Sin embargo, tarde o temprano pues, estamos muy identificados con la personalidad y la personalidad es esta forma que nosotros tenemos de estar respondiendo al mundo, ¿no? Entonces tenemos una serie de estrategias que hemos ido desarrollando a través de nuestra propia personalidad que están conectadas con nuestras creencias y nuestros valores. Y esto nos lleva finalmente a tener estructuras rígidas, ¿no? De respuesta ante las situaciones de los problemas. Esto estará condicionado por nuestro árbol genealógico, esto tendrá algo que ver con nuestro sistema familiar, es de llamar la atención. Yo creo que sí, David, ¿no? O sea, venimos de dos familias y hablo de dos familias porque es la familia de mamá y la familia de papá, ¿no? Con diferentes creencias, con diferentes vivencias, o sea, diferente todo. Se unen estas dos personitas y entonces venimos yo, mis hermanos, y empezamos a establecer esto que decías tú, ¿no? Una personalidad, pero conforme vamos creciendo, etiquetas, ¿no? O sea, si la niña es inquieta, esta es bien traviesa. Y creo que desde ahí empieza es bien traviesa, igual que la tía esa que se quedó, esa que fue solterona. Y entonces empieza toda esta dinámica de juicios, de etiquetas, de ponernos un nombre, de nosotros creérnosla e identificarnos. Y se vuelve todo caótico, ¿no? Porque somos nuestras raíces y de ahí venimos. Pero luego hay raíces que no nada más son tóxicas, sino que además no sabemos de dónde vienen esas raíces. Y entonces es aprendido y aprendido y aprendido y entonces llegamos a nuestro sistema familiar y de repente no sabemos por qué somos raritos. Sí, ¿No? digo, creo que es una de las hipótesis del árbol genealógico esta que tú estás comentando, de que a nivel verbal o no verbal, el mismo sistema familiar nos va condicionando, ¿no? Y Sí. esta frase que acabas de decir, ya estás igual de traviesa que la tía solterona que se la pasa muy bien y de pronto eso en el tono, a veces en la manera de decirlo, se transmite de una manera paradójica, ¿no? A lo mejor a nivel verbal se expresa de una manera, pero a nivel no verbal hay alguna molestia o hay algún
enojo que todavía está sustentado hacia ese familiar, y cuando somos pequeños nosotros percibimos estas imágenes incongruentes, estas imágenes paradójicas, y empiezan a quedar como estos retazos de no seas así, o sí sea así, ¿no? Y esto va desarrollando nuestra personalidad, y creo que es una de las cosas importantes que en algún momento comentaba Hellinger, que era que en algún momento, cuando tenemos ciertas edades, bueno, y a veces toda la vida, lo único que queremos es pertenecer al sistema familiar, ¿no? Tenemos un profundo deseo de pertenecer. Y si de alguna manera me dijeron que para poder pertenecer tengo que desarrollar cierto tipo de personalidad, y no tengo que hacer otro tipo de personalidad, pues ahí es donde viene si me salgo y sigo mi impulso, si me salgo del sistema, pues, de creencias de mi familia y sigo mi impulso, entonces hay una consecuencia. Lo que acabas de decir, ¿no? Ya no voy a pertenecer. ¿Qué digo? Sigues perteneciendo, pero ante la creencia y el sistema que está, ya no perteneces. O no perteneces como crees que deberías de pertenecer. Y Claro. creo que este es un punto significativo. No vamos a dejar de pertenecer al sistema familiar. Son ciertos lazos que no se rompen, que siguen ahí. El tema muchas veces son las ganancias secundarias no saludables que yo tenía a través de cierta lealtad o cierta forma de interactuar en mi sistema familiar. Si yo atendía todas las necesidades de mi madre, pues seguramente tenía una mirada mucho más beneficiosa por parte de mi madre que en el resto de mis hermanos. En el momento en que yo decido romper este papel, este rol, esta estructura que también va a estar pegadita a la personalidad, pues lógicamente pierdo ciertos beneficios que tenía en relación con mi madre, pero probablemente también empiece a ganar otro tipo de situaciones en mi propia vida, como la autovalía, el darme cuenta que sí puedo, el impulsarme a mis propios proyectos, el descubrir mi propio camino, y creo que pues es ahí donde se vuelve bueno romper la lealtad. Ahora, ¿voy a perder las ganancias secundarias que tenía con mi madre? Pues es probable que sí. Sí, claro. Y es difícil, ¿no? Conozco personas que están ante esta situación de no querer romper esta lealtad y saben que no se sienten bien, que lo hacen por este amor ciego y están conscientes de ello y están conscientes del precio que están pagando. Y entonces es muy difícil de repente cuando piden un consejo y quieren separarse, porque es demasiada la lealtad, demasiado el amor, que les cuesta trabajo, pero al mismo tiempo hay un reniego de ya no querer seguir con esto. Entonces sí es difícil. ¿Cómo ayudaríamos a alguien así, David? Digo, acá el punto número uno es identificar, y me encanta algo por parte de la personalidad, es que regularmente la personalidad con sus propias estrategias nos lleva a resultados insatisfactorios, ¿no? Cosa que se me hace extraordinario. Generamos una personalidad que quiere controlar hasta que empezamos a vivir experiencias en las cuales no podemos controlar ciertas cosas y otras sí, pero nos damos cuenta que otras no, y nuestra estructura de personalidad choca contra la pared y ahí empieza el proceso de cambio, ¿no? Es decir, esta forma de hacer las cosas me ha venido muy bien durante mucho tiempo y ahora me doy cuenta que esta estrategia me está produciendo resultados que no me gustan, y ahí es donde se rompe esta estructura y digo, híjoles, debe de existir mejores formas de tratar de resolver las cosas. Formas más saludables, formas que me ayuden a crecer en bienestar. Y creo de alguna manera, mira, me venía un ejemplo hace rato, Isa, y ahorita si quieres lo conectamos con otra cosa. Pensando estas personas que de pronto se vuelven muy controladoras, se vuelven muy hacia el deber ser, y vienen de sistemas familiares donde si viéramos que hay alguna unión de alguien con el sistema familiar, posiblemente esta persona muy controladora estaba unida a alguien que era muy desapegado de la vida, muy bohemio, muy cervecero, muy tequilero, muy del mariachi, muy del bar, muy de irse con
muchísimas personas a la cama, o sea, una persona a veces diametralmente opuesta a lo que es el resultado ahora en las generaciones que descienden, y pues pudiera ser como que sí está condicionando el árbol genealógico a que nos volvamos controladores, a que nos volvamos con esta estructura, que rechacemos. No es que esa persona viviera placer, no es que ese ancestro viviera placer, porque yo soy de la idea de que son estrategias para evitar ciertas cosas y son a veces de manejo de ansiedad, ¿no? Entonces son estrategias que las personas desarrollamos para manejar la ansiedad. Entonces, pero al final, pues a lo mejor esta persona ya no se permite como estos disturbios existenciales, si no quiere todo muy bien hechecito, muy cuadrado, pero porque viene acá en una lealtad, ¿no? Claro. O sea, se va a la polaridad. Se va a la polaridad y sucede, por ejemplo, todo lo contrario. Un abuelo muy militar, muy rígido, muy firme en la educación, con una estructura de la cama tendida a las 6 de la mañana, y generaciones que vienen como muy en la desorganización, muy en la falta de límites y en la falta de reglas, todo como una manera de compensar estos extremos, ¿no? Que de alguna manera se van desarrollando. Y creo que es ahí donde el árbol genealógico sí está condicionando de alguna manera nuestra propia personalidad. Sí, claro. Desde luego, o sea, hasta ver todas estas dinámicas o ver de repente también es interesante ver cómo sigue una secuencia. Me llama mucho la atención, hace ratito te comentaba acerca del eneagrama y de repente sí hay hasta familias con un numerito, ¿no? Pero es muy difícil, bueno, a mí se me había hecho difícil creer que había una familia muy cuatro, muy depresivas. Entonces es cómo está el colectivo de la familia y cómo nos va inyectando que tenemos que estar de cierta humor, ¿no? Y cómo se va manifestando y manifestando, y todo esto que me decías del árbol genealógico, del tío que era alegre, podríamos decir, que no precisamente estaba en el placer, y cómo viene otra persona, otra generación, a ser totalmente rígido por no querer repetir el patrón, ¿no? Y muchas veces se pasa esto también cuando en el pasado nuestros ancestros perdieron dinero. Hubo mucha pérdida de dinero, y en el momento actual de repente dicen, pero ¿por qué a mí no me va bien? Y de repente apenas les llega el dinero y paz. No hay una contención del dinero, pero porque no hay un conocimiento, hay muchísimos secretos, y eso también estaría interesante que lo desarrollemos, ¿no? Sí, a ver, vamos por partes. Yo tengo mis temas con el eneagrama. Me gusta a veces explicar el eneagrama, pero sin embargo se me hace un modelo muy determinista. Ahorita tengo un grupo estoy dando un diplomado en psicología transpersonal, y el grupo del viernes en la tarde. Tu favorito. No necesariamente, no es cierto, chica. pero hemos optado de tomar la clase con vino tinto. Sí, ya me platicaron, no vine. Entonces, se pone interesante la clase y estábamos revisando este tema de las personalidades, ¿no? Y veíamos que es muy determinista. Número uno, tenía que decir, mi núcleo principal es 1, 2, 3, 4. Y empezamos a explorar que en realidad tenemos de todo, pero regularmente, más que una personalidad propiamente, tengo un filtro constante de realidad que va a estar estructurado a diferentes números de estos del eneagrama. A ver, pudiera ser que en una familia que fue muy visceral y que todo era muy instintivo y produjo dolor, porque creo que es lo que tú comentabas y es significativo. El tema es, un familiar es bien visto dentro del sistema familiar si fue acogido, ¿no? Si fue bien visto dentro de las dinámicas del sistema familiar. Y no puedo decir que de cierta manera o de otra manera, porque a veces es muy relativo todo eso. O sea, que fue
bien acogido dentro del sistema familiar, es una persona que es valorada. Entonces tenemos el abuelo que es militar, súper valorado en el sistema familiar. Por el rango. No, y todo el mundo lo aprecia, y un hombre que ponía orden y decía qué hacer y bla, 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 y bien visto en el sistema familiar, y no necesariamente vamos a tener un patrón negativo respecto a él que se repite dentro del sistema familiar, aunque puede llegar a existir lo que comentabas hace rato, secretos, ¿no? Puede haber algún secreto por ahí, y eso es lo que anda fregando. Pero regularmente, bien, toda la historia está bien. Lo que pasa es cuando alguien dentro del sistema familiar hizo desastres, ¿no? ¿Y a qué me refiero con desastres? El desastre es cuando algo no fue bien visto o realmente generó dolor o generó sufrimiento dentro del árbol genealógico. Hay una tendencia a excluir a estas personas, ¿no? Es decir, no queremos hablar de ellas y no queremos saber de ellas. ¿Por qué? Porque de alguna manera lastimaron a nuestro sistema familiar. Y O es no platicar, ¿no, David? De lo que hicieron, porque ahorita que me dijiste del militar, de verdad, a mí luego se me vino a la mente una persona que es muy, que impone mucho, que causó mucho dolor. Entonces, a lo mejor sí fue militar el abuelo, pero a lo mejor no platican qué tanto daño hizo el abuelo. Vamos a pensar algo así, ¿no? A lo mejor estuvo con algunas mujeres, no sé, y por ahí tuvo familias, pero a esto, pues esto es lo que estamos tratando de desarrollar, ¿no? Estos tipos de dolores, sí, claro, de secretos. que al final tiene que ver con los filtros, ¿no? Hay personas que pudieron estar en una dinámica que nosotros consideremos negativa o socialmente se considera negativa y no lo vivieron de manera negativa. Es que son al final filtros. Claro, claro. Y los filtros, a ver, me imagino, ¿no? Una persona tiene al esposo, da todos los recursos, todo muy bien, y tiene otra familia. Quizás hasta la persona puede llegar a decir, ay, qué bueno que tiene otra familia, así me lo quito de encima un buen rato. Y, a ver... No, es que es verdad. O sea, conozco personas que sus maridos viajan mucho. Ajá. Y para otra es de, ay, qué horror, o sea, estás mucho tiempo solita. Y la otra dice, no, es como funciona mi matrimonio. De hecho, en pandemia, pues casi se andaban divorciando, ¿no? Porque ahora sí le tocaba convivir. Y entonces pero cada familia tiene su dinámica, ¿no? Y son estos filtros, claro, ¿no? Al final. Claro. Entonces, depende de mi filtro, desde donde yo veo y conecto con esta realidad, que es lo que me va a generar dinámicas después. Va. Entonces, si desde el filtro se vio de manera negativa, se vio de manera contraproducente, podemos pensar en algo. Personas que eran muy instintivas, pero instintivo hay que ver de dónde nace todo el rollo del eneagrama. El eneagrama es un modelo que viene de un personaje, Oscar Ichazo. Oscar Ichazo es maestro en algún momento de Claudio Naranjo. Claudio Naranjo toma esta idea del eneagrama y lo lleva también a un modelo de carácter y personalidad, ¿no? Y de neurosis, ¿no? De neurosis. Sí. Carácter y neurosis. Sí. De carácter y neurosis, y lo explica a través del DSM-4 en su libro, etc. Oscar Ichazo también sigue su propio camino, y Oscar Ichazo lo conecta como con las enseñanzas de Gurdjieff. Entonces, Gurdjieff decía que nosotros podemos tener 3 centros más significativos dentro de nuestro cuerpo: el centro intelectual, emocional o instintivo. El centro instintivo motriz tiene que ver este afán por el gusto por la comida, por los deportes, por el movimiento, por cosas que jalen mi atención, pero que tengan como esta parte de visceralidad, ¿no? Los emocionales, por ejemplo, son personas que les gusta más el tema del drama, el romance, la conciliación, etcétera, etcétera. Y están estos intelectuales que les gusta como lo acá desarrollado mentalmente, que lleva a la reflexión, guau. Entonces, para hacerlo muy sencillo, ni uno es mejor, ni uno es peor. No, claro que no. Te vas con un instintivo motriz a ver una película. ¿Qué película vas a ir a ver? Pues seguramente... Una de acción. Rápidos y Furiosos, ¿no? Sí. Entonces, de eso se va a tratar la película. Me voy con un emocional de qué se va a tratar la película. 19 maneras de deshacerse de un hombre, ¿no? Entonces, sí, estás... Pero acá, seguir con otro. Pero acá bien emocional, romance, comedia. Y el intelectual, a lo mejor, alguna de
David Lynch, ¿no? Ahí para cabeza de borrador, aquí para sentar nuestros procesos cognitivos, ¿no? Entonces, cada quien ve sus películas dependiendo desde dónde está. Y algo que se me hace interesante sería, si dentro del sistema familiar alguien muy visceral genera ciertas dinámicas, pudiera llegar a ser que el sistema familiar fomente más intelectuales o más emocionales, ¿no? ¿Para Por la qué? rigidez. Para no repetir el patrón otra vez de esta persona tan visceral. O si hubo personas muy intelectuales o emocionales que generaron dinámicas dentro del sistema familiar, pues buscar personas más viscerales dentro de la descendencia, ¿no? Entonces, si volvemos a conectar con la definición de Selvini sobre familia, dice que la familia es un sistema autocorrectivo y autogobernado. ¿Qué significa esto? Que se va corrigiendo a sí mismo a través de ensayos y errores, con los cuales lamentablemente a veces el sistema familiar a través de estos procesos de ensayos y errores puede caer en ciertas rigideces familiares. Claro. Mientras más rígido es el sistema familiar, más enfermo es. Que aquí también yo creo que nos echaríamos todo un programa para explicar rigideces del sistema familiar. Claro, claro. Porque a veces un sistema familiar que se ve muy flexible es rígido en su flexibilidad. Claro. Entonces, hay que... Ni tan, ni tan. Sí, es muy sutil este tema porque a veces un sistema familiar puede ser muy rígido en el no poner límites. Y es una estructura muy determinada dentro del sistema familiar no poner límites. Y es una rigidez, curiosamente. Bueno, entonces, si lo vemos el sistema familiar desde esta definición, pudiera llegar a ser que la parte así o las personas muy viscerales en este asunto autocorrectivo, pues ahora que salgan más emocionales y salgan más intelectuales. Y curiosamente, cuando Ichazo y luego Claudio Naranjo empiezan a definir el modelo del eneagrama, que por cierto, en algún momento Gurdjieff habla del eneagrama, no necesariamente como temas de personalidad, empiezan a describir que existen 3 personalidades más emocionales, 3 personalidades más intelectuales y 3 personalidades más viscerales. Creo que por ahí podríamos hacer la conexión entre transgeneracional y este tema de personalidad y eneagrama, como un ajuste, ¿no? Ahora, hay una propuesta que se me hace muy interesante. En algún momento yo llevé un curso de eneagrama y transgeneracional con Joan Garriga y él hacía una pregunta detonante que se me hacía muy buena. Él decía, ¿qué tipos de padres pudo llegar a tener uno para ver de qué manera fui desarrollando mi propia personalidad desde mi número, ¿no? Entonces sí te dice, como voltea a ver qué números tienen tus padres o qué números tienen tus abuelos, como para que puedas entender mucho mejor tu ser en este sistema familiar que estás inmerso, ¿no? Yo creo que no es lo mismo una persona mucho más instintiva con unos padres intelectuales. Creo que va a ser más difícil su desarrollo, ¿no? Claro. Y creo que el planteamiento, la idea que viene desde ahí es que a veces puedo jalar estructuras de personalidad que no necesariamente venían como del temperamento innato, sino los fui, los fui tomando de acá, pues para que pudiera pertenecer y pudiera estar inmerso dentro de la dinámica del sistema familiar, ¿no? Entonces salgo de lo visceral y me paso a lo intelectual, pero en realidad no soy intelectual. Y aquí se va a empezar a poner muy interesante porque todo lo visceral pues lo voy a guardar en alguna cajita lejos, como muy en la sombra, ¿no? Ok, sí, claro. Para que no entre como en estos tramos de cosas. Y ahora, pues, ¿qué hay que hacer? Enneagrama nos puede ayudar a conocernos. Yo creo que sí, definitivamente. Es una forma de aprender a voltear hacia adentro. Yo les recomiendo este libro, el de Carácter y Neurosis. Se me hace un libro de aproximación interesante al tema del enneagrama y más cómo lo va entretejiendo Claudio Naranjo entre la parte del diagnóstico, la personalidad homeopática, mete personalidades homeopáticas y creo que te puede ayudar mucho a detectar qué tipo de personalidad tienes. Yo creo que hacer el ejercicio de armar el genograma, algo que he comentado y he sugerido mucho es si armas tu biografía, date la oportunidad de armar tu biografía familiar. Es decir,
haz una historia, ¿no?, de tu árbol genealógico. Hay un libro como en ese sentido, pero es más metafórico, que lo escribió Alejandro Jodorowsky, que se llama ¿Dónde canta mejor un pájaro? Creo que se llama así el libro. Luego ando inventando títulos. El canto del pájaro, ¿no? No, ¿dónde canta mejor un ¿Dónde canta? pájaro? Sí, porque tiene que ver de dónde, ¿no? Sí, que él habla de toda su historia de vida, de su familia. Habla de la historia de Está todo muy su sistema interesante, familiar, pero todo muy acá surrealista y Sí, que claro. la abuela salió flotando en una burbuja de miel, ¿no? Y creo que al final él andaba haciendo un proceso de alquimia del propio sistema familiar, un proceso de transmutación, habría que ver, del propio sistema familiar, pero construyó su biografía transgeneracional. Creo que sería muy bueno construir nuestra biografía transgeneracional. A veces damos por hecho cosas que se nos escucha muy sencillo, pero en realidad no lo fue. Ejemplo, mi abuelo materno, por ejemplo, creció sin su papá. Y no hay un tema, o no recuerdo a mi abuelo directamente reclamar o decir sobre este tema. Directamente no. Pero sé que fue un tema intenso y si me pongo a pensarlo y me pongo yo en los zapatos de él, me pregunto, ¿desde dónde viviría yo esta situación de haber vivido la experiencia de no haber tenido un padre, ¿no? Entonces, cuando te pones a escribir y empiezas a revisar estas historias, también puedes entender qué enneagrama o qué enneatipo tenía cada uno de los personajes de mi sistema familiar, Para vivirlo así. que creo que sería muy interesante saber eso. Dos, esto de qué manera fue condicionando también las necesidades de mis propios padres y esto de qué manera tiene implicaciones conmigo, ¿no? Sí, claro. Al final, la idea creo que es que aprendamos a ser mucho más auténticos y aprender a ser más auténticos es, desde mi perspectiva, como aprender a ser más libres, por decirlo de alguna manera, en lo que yo siento, en lo que yo pienso, en mis propias necesidades. Y creo que tiene que ver con, y esto es lo complicado a veces, aprender a expresar mis necesidades de manera mucho más directa, no ser tan escurridizos en la manera de presentar nuestras propias necesidades. Empiezo a trabajar sobre esto, mirar el árbol familiar me puede ayudar a entender dónde fueron cortadas estas necesidades y esta manera de expresar mis necesidades de manera directa, que al final tuve que expresarlas de manera indirecta. Claro. ¿Qué es una lealtad familiar? Es una repetición generación tras generación. Y es bien chistoso. Las lealtades familiares es algo que ya sabes, que no sabías, que sí sabías. Es Claro. decir, es muy obvio. De pronto trabajamos acá dentro de la escuela y vemos dinámicas dentro de sistemas familiares y llama la atención que mamá no pudo integrar a su papá, la abuela no pudo integrar a su padre, la bisabuela no pudo integrar a su padre y la consultante no pudo integrar a su padre. Una lealtad familiar. ¿Que lleva cuántas generaciones? 4 generaciones que se está repitiendo una situación. Eso es una lealtad familiar. Entonces, las lealtades familiares realmente son mucho más sencillas de detectar. Yo creo que el tema del secreto, a veces se busca mucho el secreto y ver también el trauma y todas estas dinámicas del árbol genealógico, y está bien. Yo creo que al final darte cuenta de que estás repitiendo ciertos patrones, darte cuenta de eso y decir, bueno, para aquí y lo abrazo, porque creo que hay que abrazarlo, y luego elijo yo llevarlo o vivirlo desde otra manera, pues creo que es ahí donde empieza un cambio positivo y saludable, ¿no? Sí, mientras tampoco se vaya la polaridad otra vez, porque también a veces inconscientemente hacemos el yo no como tú. Claro. Entonces viene esta serie de patrones donde
no fueron no aceptaron al padre, no aceptaron al... Y llega una y dice, no, yo sí. Ajá, y es que es un problema, porque si lo vemos desde estas frases son yo como tú, y repito el patrón, yo no como tú, trato completamente de evitar el patrón, Claro. y una peor todavía, yo por ti. Entonces, Durísimo. a veces, por ejemplo, si vivimos con un padre que sentimos que fue bastante negativo, puedo emitir dos frases de manera simultánea. Yo no como tú, yo no quiero ser como tú, y yo por ti. Es decir, me pongo en tu lugar, cubro tus necesidades emocionales con mi madre y cubro las necesidades de mis hermanos, poniéndome yo en tu lugar, ¿no? Entonces se empiezan a hacer muchos estragos de lugar dentro del sistema familiar y fue por una de estas situaciones de exclusión. Yo no como tú y yo por ti, ¿no? Y creo que ese yo por ti sería algo interesante a reflexionar, que en algún momento te preguntes ¿a quién no le estás ayudando a que se haga responsable? Sí, claro. ¿A quién le dices La yo lista por es ti? larga. Sí, No, claro, sí. o sea, está terrible. Sí, claro, sí. Sí. Y que creo que no es buena idea, ¿no? Es decir, estar repitiéndole a los demás el yo por ti es doy todo, me pongo a darles todo a todo mundo hasta que yo quedo vacío y cuando estoy vacío ya no tengo nada para darme a mí mismo, ¿no? Entonces doy todo hasta quedar vacío, ayudo a que los demás eviten hacerse responsables de lo que tienen que hacer, porque al final, si me quedo vacío, porque ya lo di todo, pues también evito hacerme responsable de mis propias necesidades y de atenderme a mí, de darme mi tiempo y de hacer lo propio, ¿no? Entonces, ese yo por ti se vuelve bastante complicado dentro del sistema familiar. Bastante complicado. Pues mucha tela de dónde cortar, ¿no, David? Sí, Muchísimo definitivamente. que ver. ¿Qué es lo que hay que trabajar? A ver, la parte de la personalidad. Primera idea, reconoce que eres mucho más que tu propia personalidad. Decir, sí, soy controlador y soy mucho más que eso. Como para empezar a abrirme un poco, ¿no? a estos mecanismos Y tan se hace rígidos. flexible, o sea, cuando tú empiezas a reconocer estas partes que tú tienes, las integras y tú dices sí, y lastimosamente dices sí, sí soy, o sea, me duele, pero sí soy, fluyes más. Sí. Fluyes más con esta apariencia que tenías porque ya no está tan rígida, o sea, ya la aceptas y ya si alguien viene y te dice eres demasiado testarudo, demasiado controlador, sí, sí soy. Y en el mismo momento va bajando también esta intensidad. Sí. Entonces, súper importante esto que estabas diciendo acerca de, independientemente qué número seamos en el eneagrama, pues son tres partes, ¿no? Que tres partes creo las tenemos todos, unas en diferentes niveles, ¿no? Una más arriba, una más abajo, o en diferentes circunstancias las sacamos más, las sacamos menos, o temporadas puede ser. Pero lo importante aquí es también llegar a realmente quiénes somos y ser auténticos con lo que realmente somos, ¿no? Como lo dice Gurdjieff en El Camino del Ser. Es realmente buscar, o sea, sí, eres todo esto, sí, fuiste esto, tu familia te hizo todo esto, sí. Pero hay mucho más, y como dices hace ratito, ¿no? Somos mucho más de lo que vemos, de lo que decimos, de lo que creemos que somos. Y esa es la parte integral, o sea, llegar ahí es empezar a soltar un poquito las cargas del sistema familiar, ¿no? Pero desde una manera saludable, como lo que decías, haz tu propia historia de vida, o sea, la historia de tus padres, la historia de tus abuelos, haz un cuentito, pero en base a las cosas que tú sabes de tu familia, ¿no? Y en base a eso, date cuenta, pues que estaba bien. O sea, que de esa familia vienes y que la única persona que puede cambiar eres tú. Sí, claro. ¿No? Entonces está bastante interesante darle esta mirada, revisar de dónde venimos, qué hacemos, qué repetimos
y me voy a salir un poquito del tema, bueno, sí, ¿no? Porque hace rato me acordé del pescado que nos platicabas, del sartén, no sé si te acuerdas, que la señora lo cocinaba el pescado en el sartén, siempre le cortaba la cola. ¿Sí te acuerdas? Después lo narraremos más largo, pues. Pero es esta parte, ¿no? Vamos siguiendo cosas y a veces no nos sentimos a gusto con lo que estamos haciendo en esta dinámica con la familia y queremos hacer algo diferente. Y hacer algo diferente no es precisamente que nos tenemos que revelar, sino seguir nuestro propio camino y ser auténticos. Y por eso decía al principio, somos estas raíces y no nos vamos a desprender de esas raíces, o sea, no vamos a dejar de pertenecer. A lo mejor nos pueden excluir, ¿no? Pero no vamos a dejar de pertenecer. Pero es importante seguir nuestro camino, nuestra dinámica, buscar realmente quiénes somos y qué queremos nosotros. Y para eso es muy, muy interesante y muy importante hacer esto, porque ahí vamos a ver de quién lo aprendimos, claro, de dónde vino, etc, etc, ¿no? Sí, y que va a comenzar de alguna manera el viaje del héroe, el viaje de nuestro propio llamado, y vamos a comenzar con estas fases de decretar, buscar bienestar, hasta que nos topemos también con estas maravillosas noches oscuras, en las cuales nos damos cuenta que esto no funciona así a veces, y empezamos a transitar una noche oscura, que la noche oscura siempre es un llamado hacia algo más profundo, es un llamado hacia tu propio despertar, y curiosamente el ir descubriendo tu propio camino muchas veces viene envuelto en estas noches oscuras, ¿no? En estos momentos de sinsentido, estos momentos donde no hay mucha claridad de cuál es el camino, ni a dónde ir, ni saber qué es lo que está pasando. Que bueno, ahí empieza esta narrativa. Chas. Interesantísimo. Y nada más para dejarlo ahí, ¿no? Y lo del sartén se me hizo interesante. Es una historia de que la hija ve que la mamá pone a cocinar el sartén sin la cola y le dice, mami, ¿por qué haces eso? Ah, pues porque así me lo enseñó la abuela, ¿no? Y creo que la abuela estaba viva o no sé qué pasó, va y le pregunta a la abuela por qué lo hacías y la abuela le dice, pues porque así me lo enseñó mi madre, ¿no? Y capaz, imaginémonos que existe la bisabuela y va la nieta y le pregunta a la bisnieta, le pregunta a la bisabuela, oye bisabuela, ¿y por qué le cortabas la cola al pescado? Ah, porque el sartén que tenía era muy chiquito y necesitaba cortarle la cola porque si no el pescado no cabía, ¿no? Entonces, a veces aprendemos cosas que vienen de las limitaciones de nuestros propios ancestros y vamos repitiendo este patrón hasta llegar hasta aquí. ¿Va? Pues muchísimas gracias, Isa. No, gracias a ti, David. Nos vemos. Y sigue estando muy interesante este tema y lo vamos a seguir desarrollando. Mándenos sus preguntas acerca de lo que quieren saber y así le podemos dar más de lo que ustedes quieren saber, más estructura a lo que ustedes quieren saber. Y es muy interesante, la verdad es que a nosotros nos encanta hablar del transgeneracional, de la personalidad y de todos estos temas. No, muchísimas gracias, Isa. Gracias. Nos vemos pronto, cuídense mucho y estamos en contacto. Hasta luego. Bye.